Un liderazgo carismático que arrastra a incondicionales y un discurso radical que agita las banderas sociales son los que han mantenido a Andrés Manuel López Obrador en la cresta de la ola de la política mexicana. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo logró un niño nacido en la pobreza y criado en una familia numerosa convertirse en el líder de la novena potencia mundial? En este video te develaremos la impactante historia de Andrés Manuel López Obrador, su duro y desafiante camino hacia la cima. Infancia. Es hijo primogénito de Andrés López Ramón y Manuela Obrador González, comerciantes tabasqueños y veracruzanos. El abuelo paterno, Lorenzo López, era un campesino que sembraba maíz, chayote, chile, frijol y piña en Tlacotalpan. El abuelo materno, José Obrador, era un español que llegó a frontera al inicio del siglo XX, desde la provincia de Santander en España. Sus respectivos hijos, Andrés López y Manuela Obrador, unieron sus vidas en Tepetitán, Tabasco, donde en 1953 nació su primogénito Andrés Manuel. Su niñez fue similar a la de todos los niños de Tabasco. Por las mañanas iba a la escuela y por las tardes, luego de ayudar a sus padres en los quehaceres de la casa, jugaba béisbol con sus amigos de la cuadra, con quienes iba después a disfrutar los helados de zapote que vendían en el Parque Central. Tenía una gran y llamativa pasión por su corta edad. Era que le gustaba recitar poemas. A los 11 años, Andrés Manuel fue monaguillo en la iglesia de San Isidro Labrador en Tepetitán. En su niñez convivía con la pobreza. Solo tenía un par de tenis blancos, ha sabido decir en alguna entrevista. Era uno de 7 hermanos, 6 varones y una niña, que dependían de un padre muy estricto y con dificultades económicas para su sustento y educación. Sin embargo, es una niñez la cual recuerdan con mucha satisfacción, ya que la escasez económica la suplían con el sustento familiar de estar todos juntos en un hogar con amor y dedicación al trabajo. Cursó sus estudios primarios en la escuela Marcos Becerra, la única del pueblo, y por las tardes ayudaba a sus padres en la tienda La Posadita, trabajo que le gustaba mucho hacer ya que siempre se agarraba sus golosinas para él y sus amiguitos. Ya para mediados de la década de 1960, la familia se mudó a Villahermosa, donde instalaron una tienda de ropa y zapatos llamada Novedades Andrés. Ahí cursó la secundaria y la preparatoria. A los 19 años se mudó a la Ciudad de México para estudiar la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, de 1973 a 1976, y presentó su tesis en 1987, titulada Proceso de Formación del Estado Nacional en México, 1824-1867. Tras haber ocupado varios cargos dentro del gobierno del estado de Tabasco y de la administración del Partido Revolucionario Institucional PRI en esa entidad. Inicio de carrera política. Se afilió a mediados de la década de 1970 al Partido Revolucionario Institucional PRI para colaborar en la campaña al poeta Carlos Pellicer al Senado de la República, en representación del estado de Tabasco, obteniendo la curul como candidato externo del PRI en las elecciones de 1976. Fue director de estudios sectoriales de la Secretaría de Promoción de Estado de Tabasco e impartía cursos de pedagogía en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estuvo al frente del Centro Coordinador Indigenista Chontal de Nacajuca y colaboró con la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados. En 1977 fue nombrado por el gobernador de Tabasco, Leandro Rovirosa Wade, como delegado estatal del Instituto Nacional Indigenista, cargo en el que se mantuvo por 5 años, destacando de sus funciones. En sus años de residencia en Nacajuca, el haber enseñado a los indígenas a cultivar la tierra en camellones sobre pantanos, dicho vínculo le redituaría un gran apoyo en esa zona en los inicios de su carrera política. A principios de 1983 fue nombrado presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, cargo al que renunció en noviembre del mismo año por conflictos con algunos sectores del partido. Candidatura al gobierno del Distrito Federal. El 29 de marzo del 2000, López Obrador, ya siendo una figura reconocida en el ambiente político, se inscribió como candidato del PRD para la elección de jefe de gobierno del Distrito Federal. Durante su campaña, López Obrador destacó por sus críticas al Fobaproa y al diputado y excandidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Ceballos, por haber recibido del gobierno unos terrenos en Punta Diamante, Acapulco, a cambio de su voto como dirigente de los diputados panistas en 1992, a favor de la quema de los paquetes electorales de la cuestionada elección de 1988. El 2 de julio del 2000, López Obrador ganó la elección para la jefatura del gobierno del Distrito Federal con el apoyo del 37.7% de los votos emitidos, contra el 33.4% de su más cercano rival,
Santiago Creel del PAN. Allí asumió la jefatura de gobierno del Distrito Federal del 5 de diciembre de 2000, electo para un período de 6 años. López Obrador estableció un programa de pensiones para adultos mayores de 70 años, el cual inició su operación el 19 de abril de 2004, con 385,000 beneficiarios que recibieron inicialmente 668 pesos mexicanos mensuales. Creó programas de asistencia para madres solteras, personas discapacitadas, desempleados, productores rurales, microempresarios, atención médica y medicamentos gratuitos para familias sin seguridad social y útiles escolares para estudiantes. Realizó 126,000 acciones de vivienda para resarcir los daños del sismo de 1985 que aún se encontraban en la entidad. Construyó 16 nuevas preparatorias en zonas marginadas del distrito y fundó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Construyó un hospital de especialidades público después de casi 20 años de no abrirse un hospital público, entre otras muchas obras sociales necesarias en aquel entonces. Asimismo, siempre mostró transparencia y el respeto total al voto popular. Es así que realizó 2 consultas públicas para que la población eligiera si continuaba o no en el mandato. En ambos casos consiguió más del 90% de apoyo. Candidato a la presidencia 2006. A medida que crecía su figura en el Distrito Federal, emergió como una figura central en la política mexicana. Su dedicación, compromiso y también trabajo duro lo llevaron a querer ir por más, y es así como se decidió por ir en busca de la que sería su primer, de las finalmente terminarían siendo 3, presentación como candidato a la presidencia de México. Inició su precampaña el 11 de agosto de 2005, con sus 50 compromisos básicos ante el pueblo de México. En un principio las encuestas la daban bastante bien a López Obrador. En ese momento medios de comunicación comenzaron una campaña a la que propios extraños catalogaron como del miedo, tanto a él como a otros candidatos a la presidencia por aquel entonces. En el mes de abril, López Obrador se adelantaba como el favorito en las encuestas con el 38% de las preferencias frente al 34% de Felipe Calderón. Ese mismo mes, el Instituto Federal Electoral aprueba una campaña propagandística diseñada por el Partido Acción Nacional, en las que a través de spots de radio y televisión se utiliza la frase «López Obrador, un peligro para México». Los anuncios en televisión iban acompañados de imágenes en donde se comparaba a López Obrador con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. López Obrador, por su parte, insistió en una campaña basada en mitines populares, apoyado a sus vez en las redes de promoción del voto a cargo de Manuel Camacho Solís. Confiando así en sus encuestas internas, decidió no participar en el primer debate de candidatos realizado en mayo. El 2 de julio de 2006, al concluir la votación, Luis Carlos Ugalde anunció que el conteo rápido no podía definir a un ganador. El 6 de julio, luego del conteo de las actas seccionales en cada distrito electoral, el fallo del IFE determinó que el candidato con mayor número de votos era Felipe Calderón Hinojosa. Este resultado fue turnado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien resolvió las impugnaciones presentadas por los partidos y emitió un fallo definitivo sobre las elecciones a favor de Felipe Calderón, con lo que este pasó a ser presidente electo de México. López Obrador y grupos afines se declararon inconformes con los resultados del conteo general realizado el día de la elección, así como del conteo por actas llevado a cabo, alegando la existencia de un fraude electoral. Así comenzó una campaña ante la opinión pública que solicitaba un segundo conteo de todos los votos en todas las casillas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió abrir solo una fracción del total de las casillas, negando la solicitud formal hecha por la CPBT de abrir la totalidad de los paquetes electorales. Los resultados del conteo fueron congruentes con los preliminares y los aparecidos en actas y dieron como ganador a Felipe Calderón Hinojosa. Pero López Obrador no se quedaría conforme ni de brazos cruzados. Aceptó los resultados e inmediatamente se puso a trabajar para ganar las elecciones presidenciales venideras. Si bien falta mucho en ese entonces, él tenía claro que si quería ganar debía esforzarse, él y su grupo mucho más. Candidatura a la presidencia 2012. El 25 de julio de 2010, en un discurso, anunció su participación en las elecciones presidenciales de 2012. El 2 de octubre de 2011, junto con un grupo de sus colaboradores y en asamblea pública, fundó el movimiento Regeneración Nacional Morena, como un colectivo social y asociación civil destinada a la promoción de la defensa del voto y de la divulgación de su denominado Proyecto Alternativo de Nación. El 11 de marzo de 2012, en el Teatro Metropolitan, tomó posesión como candidato del partido Movimiento Ciudadano a la presidencia de México, en el proceso electoral del 1 de julio, uno de los partidos que conforman el movimiento progresista. Pero finalmente, el 31 de agosto de 2012, pierde las elecciones ante el candidato Peña Nieto.
Allí Andrés Manuel busca nuevamente denunciar fraude electoral y solicita que se vuelva a recontar los votos, pero no se lo dieron por válido mediante el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los recursos legales que presentó sobre posible fraude electoral en el proceso de elecciones del 1 de julio de 2012, al no aceptar como presidente electo a Enrique Peña Nieto. Candidatura a la presidencia 2018. Desde febrero de 2015, Andrés Manuel López Obrador expresó sus intenciones de contender por tercera vez para la presidencia a través de Morena, el colectivo que fundó en 2011 y que en 2014 obtuvo su registro como partido político. En repetidas ocasiones afirmó que se trataría de su última postulación y que no sería eternamente candidato presidencial. En noviembre de 2017 presentó su proyecto alternativo de Nación 2018-2024, con la intención de ser candidato presidencial por tercera ocasión en las elecciones federales de 2018. A finales de noviembre de 2017, los dirigentes de Morena y Partido Encuentro Social PES anunciaron que estaban en pláticas para formar una posible alianza. Hugo Eric Flores, presidente del PES, afirmó que tenemos dos opciones, ir solos o con Morena. Al día siguiente, el partido formalizó una coalición con el Partido del Trabajo PT y el Partido Encuentro Social PES, bajo el nombre Juntos Haremos Historia, siendo López Obrador precandidato de los tres partidos. Este mencionado tercer intento por la presidencia del país trajo muchos clamores populares, tanto de apoyo como de disidentes dentro de este último grupo. Una de las voces más fuertes contra AMLO fue el escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien expresó en la presentación de un nuevo libro en abril de aquel año que López Obrador representa una democracia populista y demagógica, con recetas que están absolutamente fracasadas en el mundo entero. Llegada al poder absoluto. Finalmente, y después de tanto insistir en su tercer contienda, Andrés Manuel López Obrador se convertiría en presidente de todos los mexicanos por el periodo de 2018 a la actualidad. El 8 de agosto de 2018, Andrés Manuel López Obrador recibió de manos de Yanina Otálora Malasis, magistrada presidencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la constancia que lo acreditaba como presidente electo de México. La transición gubernamental de Andrés Manuel López Obrador inició formalmente el 20 de agosto de 2018, con la reunión entre el gabinete de Andrés Manuel y el gabinete en funciones de Enrique Peña Nieto, para discutir los trabajos de entrega y recepción de gobiernos. El 1 de diciembre de 2018 se convirtió en presidente constitucional. Sin embargo, tal como lo establece la Carta Magna, acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro a rendir protesta frente al Congreso de la Unión. Esta ceremonia fue la más concurrida de la historia, en cuanto a representantes del extranjero se refiere, figurando entre los invitados 14 jefes de Estado y de Gobierno. Andrés Manuel López Obrador, desde su asunción a la actualidad, ha implementado una serie de políticas económicas, políticas sociales y en materia internacional que han transformado significativamente el panorama del país. Política interior. Las políticas gubernamentales de López Obrador fueron centradas en combatir la corrupción, promover el bienestar y pacificar el país. Durante su primer año de gobierno, logró numerosas reformas legislativas, como la creación de la Guardia Nacional, reformas educativas, reconocimiento a pueblos afromexicanos y la revocación del fuero presidencial, entre otras. Además, se destacan las leyes de política económica. La política económica de López Obrador se desarrolló en medio de desafíos internos y externos, incluyendo tensiones comerciales internacionales y una economía mundial debilitada. Aunque se comprometió a mantener la estabilidad fiscal y respetar compromisos financieros, implementó medidas para fortalecer empresas estatales como la CFE y Pemex, buscando la autosuficiencia energética y deteniendo la privatización. A pesar de la crisis económica global desencadenada por la pandemia de COVID-19 en 2020, México logró recuperarse gradualmente en los años siguientes, beneficiado por factores como un aumento récord de remesas, inversiones extranjeras y el traslado de inversiones de Asia al país. Estas medidas contribuyeron a consolidar la recuperación económica y el crecimiento sostenido, reflejado en cifras como el crecimiento del PIB y la recuperación del empleo y volumen del PIB perdidos durante la pandemia. Política en seguridad. La política de seguridad y justicia bajo el gobierno de López Obrador se centró en abordar las causas sociales del delito y combatir la corrupción e impunidad que alimentaban la violencia en México. La creación de la Guardia Nacional, aunque inicialmente controversial debido a su formación militar, buscaba pacificar el país sin adoptar un enfoque belicista. Sin embargo, el primer año de la Guardia Nacional se enfrentó a desafíos significativos,
resultando en un aumento de la violencia que marcó el periodo como uno de los más violentos en décadas. A pesar de estos desafíos, se observaron avances en el combate a la corrupción y la impunidad, con detenciones importantes de figuras vinculadas a actos de corrupción y la creación de una comisión de la verdad para esclarecer casos emblemáticos, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Además, se registraron ligeros avances en delitos del fuero común, aunque persistían desafíos en delitos de alto impacto. El periodo post-pandémico mostró una inversión en las tendencias delictivas, con un descenso significativo en homicidios dolosos y secuestros, aunque aún se criticaba el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El gobierno de López Obrador en México, presidente ruso Vladimir Putin, que en la actualidad sigue siendo una de las figuras centrales en la política mundial. Si te interesa esta apasionante historia,